Porque es verdad que cuando muere Granada es el momento en el que se produce la fractura más importante y más traumática de la historia de la península. Es verdad que muchos se van hacia el otro lado de la caña de agua. Es verdad que muchos se van, Habrán escuchado 1000 veces la canción infantil, ¿dónde están las llaves matariles? En el fondo del mar matariles. La palabra maut significa en árabe muerte. La palabra rilla significa viaje. Maut o rilla es muerto durante el viaje. Ahora vuelvan a cantarla. ¿Dónde están las llaves? Muerto durante el viaje. En el fondo del mar, muerto durante el viaje. Lo que están cantando los niños es el segundo gran exilio hispano de los que cruzaron el Mediterráneo, la fosa común del Mediterráneo que fue entonces y que vuelve a ser vergonzantemente ahora, con las llaves de su casa, con la esperanza de algún día poder volver. Fíjense que en el otro lado, en Tetuán o en Tánger cantan Inti Vilía, Inti Wali Wala. Dice, esto es Sevilla, vamos a volver. No nos han matado, dicen, no nos han dejado vivos, solo nos dan vino. Y no queremos morir. Pero no saben la primera palabra. Dicen Inti Vilía y no saben lo que significa. Están diciendo, esto es Sevilla. Igual que aquí tuvimos que empezar a santiguarnos. Los moriscos que eran católicos conversos que cruzaron al otro lado tuvieron que quitarse la horizontal y por eso en el norte de África hacen así. Tuvimos que simular ser otra cosa para sobrevivir. Quizá el escenario que mejor lo defina, el marco más incomparable para poder explicar lo que estoy diciendo, son apenas 2 metros cuadrados que están en el centro del puente romano de Córdoba. Si algún día viene alguien y quieren enseñarle Córdoba, empiecen por descubrirle el alma en el corazón del puente romano. Se van a colocar encima del Guadalquivir, que es el único río que pierde su nombre por donde pasa. Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Sanlúcar de Guadiana, el único nombre que han amputado de río para no ser nombrado, no es ni más ni menos que el Guadalquivir, Guad al-Kabir, el río más grande. El río de mi pueblo, Almodóvar del Río, de Lora del Río, de Coria del Río, de Puebla del Río. Ese río es el Guadalquivir, aunque no se nombre. Se van a colocar justo en medio y van a mirar hacia donde nace el río, hacia la vida, y se van a encontrar con San Rafael. Ahí está San Rafael, lleno de luces, lleno de flores. En el otro extremo, mirando la desembocadura, mirando la muerte, se van a encontrar con un artefacto cuadrado, cubierto por un cristal, cerrado con llave, iluminado con luz artificial, donde aparece San Aciclo y Santa Victoria. Cuando se conquista Córdoba, se decide que los patronos de Córdoba sean los santos mártires Aciclo y Victoria. Pero el pueblo ni se llama Aciclo y desprecia Victoria. En lugar de mirar hacia la muerte, mira hacia la vida. Porque San Rafael es arcángel común para las 3 religiones del libro. Si un día lo ven con detalle, comprobarán que la mano izquierda tiene el pez del cristianismo. En la mano derecha tiene el cuerno de Sofar, que es el cuerno que tocarán los judíos en el juicio final. Y la capa que debería tener y que no tiene es la capa verde del Islam. Porque es, repito, común para las 3 religiones. Rezar a San Rafael era protegerse. Yo me convierto al catolicismo siendo judío o musulmán, da igual, pero no me voy de mi casa, no me voy de mi tierra. Y por eso todavía hoy la reivindicación de San Rafael como símbolo de supervivencia es la de un triunfo. Y todavía hoy el pueblo de Córdoba se va a celebrarlo a la Mauta, a la tierra muerta, a la tierra que se respeta cuando se vivifica, que son las afueras de Córdoba, donde el agua, el fuego y el pasto es común. Y lo hacemos sin saber por qué lo hacemos. Nos tuvimos que defender resistiendo. Y aún así fuimos expulsados. Y aún así, por diferentes, los que no pudieron asimilarse
porque no pudieron aprender la lengua, los que no pudieron asimilarse porque parecían distintos de pellejo afuera, o los que no quisieron asimilarse porque siguieron con la intención de seguir rezando a su Dios, o vistiendo como vestían, o comiendo lo que comían, fueron expulsados. ¿Eso es verdad? No, a medias. Él ha cantado una granaína, podía haber cantado una media granaína, porque media Granada se fue, pero media Granada se quedó. Porque es absolutamente mentira la historiografía oficial que dice que este suelo que pisamos siempre fue un solar conquistado por cartagineses, romanos, fenicios, griegos, árabes, godos, visigodos, bizantinos, que aquí no hubo nadie, nunca hubo nadie. Los dólmenes de Venga cayeron del cielo. No, el pueblo se quedó. Pero es cierto que el pueblo más marginado, aquel que no pudo asimilarse, al final acabó viviendo en choza, en cueva, como mis abuelos, que no estoy hablando de hace 500 años, que estoy hablando escasamente de menos de un siglo. Y ese pueblo marginado, que siguió haciendo lo que hacía, pero que olvidó por qué lo hacía, que siguió cantando nanas, pero que no sabía lo que significaba la palabra nana, siguió rezando, pero ya no sabía el origen de las palabras. Seguía repitiendo palabras, pero no conocía su significado. Exactamente igual que cuando del otro lado dicen mamú o dicen isbilia. Y ese es el origen del flamenco. ¿O de verdad vamos a seguir sosteniendo que el origen etimológico del flamenco es holandés? ¿De verdad vamos a seguir admitiendo esa soberana tontería por más que esté escrita en la Real Academia Española de la Lengua? Porque hace falta reivindicar la memoria escrita en el aire, porque es verdad, frente a la mentira que se repite en los libros, por mucho que se repita. Porque este pueblo débil, que no pudo escribir en su lengua, siguió escribiendo en el aire con las gargantas del corazón. Y esa memoria se ha mantenido intacta, como estamos comprobando. Y se mantuvo en el mismo origen del pueblo, que es flamenco. Flamenco proviene de dos palabras del árabe andalusí. La primera es fla. Fla significa campesino, pero también significa bendición, y se repite cada vez que se reza. La segunda parte es menkub. En el árabe andalusí hay dos grados de expropiación. Cuando uno le quitan lo que tiene, cuando le quitan la ropa, la comida, la casa, es un mindún. Una palabra que declinada, minduni, es el origen de mindundi. Pero cuando a uno le quitan lo que tiene y lo que es, cuando a uno le prohíben hablar lo que habla, rezar a quien reza, vestir lo que vestía, comer lo que comía, cuando para simular tiene que articular otras conductas, se convierte en un excluido, en un marginado, en un desahuciado, en un mancí, en un nadie, como diría Galeano. Y eso en árabe se dice menkub. Así que digan flamenco, flamenco. El flamenco originalmente no era el arte, no, era la persona, el marginado, el excluido, que siguió haciendo lo que hacía, depositándolo en la memoria hasta que olvidó por qué lo hizo. Y ese es el sentido que hay que poner a las palabras sin sentido. Y les doy mi palabra de honor, que cuando incorporas esa clave, como si estuvieses delante de un wifi gigantesco, de repente se produce una revelación y comienzas a entenderlo todo. Porque el pueblo siguió rezando, siguió cantando lo que rezaba, pero ya no sabía el qué. Vamos a empezar con dos palos que tienen su origen en la liturgia, en la llamada a la oración. No la de las campanas, sino la de los muecines que subían en los minaretes. Y cuando llamaban a la oración, llamaban a la salá. Oración en árabe es salá. El plural de salá es salawá. Y las palabras también tienen miedo. Y cuando una palabra ya no sabe lo que significa y no sabe dónde esconderse, se refugia en otra que se parece muchísimo, que es soleá. Van a cantar por oraciones, van a cantar por soleares.